Buenas tardes, mi nombre es Germán Rojas, soy jefe de residentes de gastroenterología del Hospital de Clínicas José de San Martín y la clase que me fue encomendada es la diverticulosis colónica. Para introducirnos en el tema, tenemos que conocer qué son los divertículos, los cuales son protrusiones saculares de la mucosa de cualquier víscera hueca que penetra a través de la submucosa y la capa muscular. Esto se lleva a cabo en áreas de debilidad de la pared del colon, como puede ser los sitios donde penetran las vasas rectas, vasos que nutren a la pared del colon. Entonces, el divertículo es una zona de debilidad, ya que queda formado solamente por la mucosa y la adventicia. Como factores de riesgo podemos encontrar la baja ingesta de fibra, la falta de actividad física, la obesidad, la constipación y sobre todo la edad. Para comprender la fisiopatología de esta entidad podemos basarnos en la ley de Laplace, la cual calcula la presión, que es el principal mecanismo de producción de los divertículos. Para esto hay que tener en cuenta la tensión de la pared y del radio. El radio es inversamente proporcional a la presión, es decir, el colon sigmoides, que es el segmento del colon que tiene un diámetro menor, genera mayores presiones debido a que la tensión de la pared es constante. Otro mecanismo por el cual se produce la formación de divertículos son las contracciones segmentarias del colon. En esto intervienen lo que son contracciones de mezcla y propulsión, pero cuando se producen contracciones segmentarias de forma contigua, esto genera un aumento súbito de la presión, lo que favorece a la destrucción de la mucosa formando los divertículos. Con lo dicho hasta ahora, explicaría el por qué en nuestra población tenemos mayor frecuencia de presentación de divertículos en el colon izquierdo. Con respecto a la epidemiología, está estrechamente relacionada con la edad, como explicamos en la parte de los factores de riesgo. Al inicio, en edades más jóvenes, esta entidad predomina en varones y a medida que aumenta la edad predomina en mujeres. Es por eso que a partir de los 40 años solo el 5% presenta divertículos y a partir de los 70 hasta el 80% de las personas presentan este tipo de patología. Si nos basamos en la etnia, en poblaciones orientales predominan en el colon derecho y en nuestra población en Occidente predominan en el colon izquierdo. Esto podría estar determinado por los factores de riesgo que expliqué al principio, como la dieta rica o baja en fibra. Para ir profundizándonos en el tema, vamos a ir diciendo otras definiciones. Entonces, la diverticulosis es la presencia de divertículos en el colon. La enfermedad diverticular es la presencia de síntomas relacionados a los divertículos. Y la diverticulosis complicada es la presencia de perforación, infección, sangrado o estenosis asociada a los divertículos. La diverticulosis colónica es un cuadro asintomático. La presencia de manifestaciones clínicas habla de una complicación de dicho cuadro. Es por esto que el 80% de los pacientes que posean divertículos estarán asintomáticos y el 20% experimentará complicaciones con los consiguientes síntomas asociados al tipo de complicación, la cual puede ser un cuadro infeccioso, una diverticulitis, experimentar un sangrado diverticular, una complicación a su vez de la diverticulitis, que es una estenosis, la perforación o las fístulas, la mayoría de ellos asociados a la diverticulitis. Es por eso que hablaremos a continuación de cada una de las complicaciones de la diverticulosis colónica, iniciando por la diverticulitis, que es la complicación más frecuente de esta entidad, la cual se caracteriza por cambios inflamatorios en la pared del colon, que va de un cuadro subclínico hasta un cuadro grave con perforación y una peritonitis generalizada. Esta se la puede dividir en dos: la diverticulitis simple, que ocupa el 75% de los casos, que es una diverticulitis contenida, y una diverticulitis complicada, en el 25% de los casos restantes, la cual se caracteriza por la presencia de abscesos, fístulas o perforación. La fisiopatología de este cuadro se caracteriza por presentar microperforaciones en la pared del divertículo, recordemos que es un área de debilidad. Esta microperforación
favorece la translocación bacteriana y con el consiguiente cascada inflamatoria que va a desarrollar el cuadro de diverticulitis. Dependiendo del tipo de contención de la microperforación, es que se puede generalizar, formar un absceso o profundizar una perforación generando la peritonitis. En las siguientes diapositivas iremos viendo las diferentes complicaciones de la enfermedad diverticular, como en este caso la diverticulitis, que es la principal complicación de esta entidad. Con respecto a las manifestaciones clínicas, el dolor abdominal es el síntoma principal, que generalmente se localiza en la fosa ilíaca izquierda, es de inicio insidioso, puede estar acompañado o no de náuseas, vómitos, diarrea o fiebre. Es importante indagar de otros síntomas que acompañan un cuadro de abdomen agudo para hacer el diagnóstico diferencial. Es importante indagar síntomas urinarios, síntomas ginecológicos para descartar una enfermedad inflamatoria pélvica, por ejemplo, un embarazo ectópico, otros síntomas como por ejemplo una pancreatitis. Todo aquel cuadro de abdomen agudo es un diagnóstico diferencial de esta entidad. Con respecto al examen físico, se puede percibir un abdomen doloroso a predominio de lo que es hemiabdomen inferior, sobre todo en la fosa ilíaca izquierda. Puede encontrarse masa palpable o, en estadios más avanzados, síntomas de irritación peritoneal. Con respecto a los métodos complementarios, en el laboratorio veremos aumento de los leucocitos, eritrosedimentación y PCR, es decir, reactantes de fase aguda elevados, y además tenemos que pedir otros parámetros que nos ayuden a hacer el diagnóstico diferencial, como por ejemplo un sedimento urinario. Con respecto a los métodos complementarios, no es de extrañar que en un paciente que ingresa con un abdomen agudo o una guardia se le pida de ingreso a un laboratorio y una ecografía, en la cual la ecografía puede describirnos un engrosamiento de la pared del colon y la presencia de divertículos. Si bien no es el método con mayor sensibilidad y especificidad, ya que la tomografía cubre una sensibilidad de 80 y una sensibilidad del 100%, es el cual se utiliza para establecer el diagnóstico diferencial. En la tomografía podemos encontrar engrosamiento parietal, rarefacción de la grasa mesentérica, signos de microperforación, la presencia de los divertículos y signos de peritonitis, como engrosamiento del peritoneo y aire libre en cavidad. En un estudio en el cual se evaluó la asociación con los síntomas en este cuadro, se encontró que el dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, la fiebre y la leucocitosis son los principales parámetros que ayudan a establecer el diagnóstico de esta entidad, pero siempre hay que evaluar los diagnósticos diferenciales. Una vez establecido el diagnóstico de diverticulitis, el paso siguiente es clasificarla según la severidad, y para eso está descrita la escala de Hinchey modificada, en la cual tenemos diferentes estadios. El estadio 0 es una diverticulitis clínicamente moderada, el estadio 1A es una inflamación pericólica limitada sin absceso, el 1B inflamación pericólica limitada con absceso, el 2 absceso pélvico o retroperitoneal, el 3 peritonitis generalizada y el tipo 4 es la peritonitis focal, una peritonitis fecaloidea. ¿Esto de qué utilidad tiene? Que nos permite establecer el manejo de este cuadro. Entonces, para estadios 0 y 1A el manejo es conservador. Para un estadio 1B, si el absceso es menor a 2 centímetros o mayor a 2 centímetros, nos va a modificar el tratamiento. Para aquellos menores de 2 centímetros, el tratamiento es conservador. Mayores de 2 centímetros, el tratamiento es percutáneo. Lo mismo que para el estadio 2 con absceso pélvico. Menores de 2 centímetros, tratamiento conservador. Mayores de 2 centímetros, tratamiento percutáneo. En el caso de la peritonitis generalizada y la peritonitis fecal, la indicación es cirugía de urgencia. La diverticulitis complicada con absceso puede presentarse hasta en un 23% de los casos. La fisiopatología, como explicamos al principio, se origina a partir de microperforaciones que generan la diseminación y cuando este cuadro infeccioso es contenido se forma un absceso. La manifestación clínica es un cuadro típico de diverticulitis que en el examen físico se denota una masa palpable en la zona comprometida. Con respecto a la perforación, es una complicación poco frecuente, pero se suele ver con mayor frecuencia en pacientes inmunocomprometidos y en aquellos pacientes que han tenido más de un episodio de diverticulitis. Tiene una elevada mortalidad que ronda el 35% y, como dije cuando hablamos de la clasificación de Hinchey, la indicación quirúrgica es mandatoria. Acá podemos ver en esta imagen de una tomografía en la cual la flecha blanca
demuestra la zona del divertículo comprometido que presenta paredes engrosadas, la flecha negra demuestra engrosamiento del peritoneo y las puntas de flecha blanca demuestran el neumoperitoneo sobre la región hepática. Otra complicación posible de la diverticulitis son las fístulas, las cuales se caracterizan por ser un proceso inflamatorio local asociado con un absceso que se descomprime espontáneamente generando una perforación de las vísceras adyacentes o a través de la piel. Esta puede ocurrir en el 2% de los pacientes con enfermedad diverticular complicada y como podemos ver en la imagen de la derecha, en la cual se produce la perforación de un divertículo con la consiguiente comunicación con la vejiga, lo que sería la fístula colovesical, que como vemos a la izquierda es uno de los sitios de mayor localización en un 65% de los casos. Otro tipo de fístula es la colovaginal, colocutánea o coloentérica. En la imagen del medio podemos ver una fístula colocutánea con un sistema de tratamiento llamado vacuum. El tratamiento de esta fístula puede ser endoscópico o quirúrgico, pero excede a la temática de esta clase. El sangrado diverticular es otra de las complicaciones asociadas a la diverticulosis colónica y es una de las principales complicaciones que puede estar presente en el 50-60% de todas las hemorragias digestivas bajas. El 15% de los pacientes con divertículos van a experimentar en algún momento de su vida un episodio de sangrado. Generalmente el sangrado es de origen abrupto e indoloro y el 20% de los casos de hemorragia digestiva de origen diverticular van a requerir en algún momento un soporte hemodinámico o tratamiento con hemoderivados. Lo más importante a tener en cuenta es que el sangrado diverticular en un 80% de los casos cede de forma espontánea sin ningún tratamiento hemostático. Haber presentado un sangrado diverticular aumenta el riesgo de presentar un segundo episodio en un 30% y un tercer episodio en un 50%. El diagnóstico de sangrado diverticular se lleva a cabo mediante una colonoscopía en la cual se puede evidenciar la pérdida sanguínea proveniente del orificio diverticular o, como se puede ver en la imagen de la derecha, mediante una arteriografía en la cual se puede apreciar la colección de contraste en el sitio del divertículo afectado. Esta, además de hacer un diagnóstico, también puede permitir una terapéutica hemodinámica. El tratamiento de la hemorragia diverticular es tema de una clase de hemorragia digestiva baja que excede a la actual. La estenosis diverticular es otra complicación, sobre todo asociada a la diverticulitis. De todos los cuadros de obstrucción intestinal, la diverticulosis genera menos del 10% de la estenosis colónica. Generalmente suele verse como un cuadro asociado a edema, contracción y procesos inflamatorios crónicos que van a generar una reducción del tamaño de la luz. En casos de obstrucciones agudas, suele ser secundario a la compresión producida por un absceso. Con respecto al manejo médico, los casos leves, es decir, Hinchey 0 o 1A, el tratamiento es antibiótico durante 7 a 14 días y los esquemas antibióticos utilizados son aquellos que tengan cobertura con anaerobios y gram negativo, es decir, la flora habitual del colon. Para ello podemos usar amoxicilina ácido clavulánico, trimetoprima sulfametoxazol y quinolonas más metronidazol. Bien. El tratamiento médico se espera aproximadamente 48-72 horas para evaluar la respuesta. En los casos severos de diverticulitis establecidos por Hinchey mayor a 1B, el paciente debe ser hospitalizado para recibir el tratamiento oportuno. Esto incluye un reposo digestivo, ya que si el cuadro presenta una evolución tórpida, va a requerir una intervención quirúrgica. En este caso, los antibióticos serán endovenosos, con un periodo de 7 a 10 días y con la misma cobertura que para los casos leves, gram negativos y anaerobios. Una hidratación amplia endovenosa para permitir el ayuno y en el caso de la analgesia se prefiere utilizar meperidina, ya que por ejemplo la morfina puede generar aumento de la presión intracolónica y esta favorecer la perforación con la peritonitis. El tiempo de espera para evaluar la respuesta es 24-48 horas. En caso de una respuesta favorable, la antibiótico-terapia puede ser rotada vía oral y el manejo puede ser ambulatorio. En caso de que el paciente presente una evolución tórpida, se puede proceder a la quirúrgica, ya sea quirúrgica propiamente dicha o intervención percutánea. Con respecto al tratamiento quirúrgico, como hablamos en la clasificación de Hinchey,
Las indicaciones son perforación libre con peritonitis generalizada, obstrucción, absceso no pasible de drenaje percutáneo, la presencia de fístulas o el deterioro clínico o ausencia de mejoría ante el tratamiento conservador. Eso fue todo y espero que les haya sido útil. Muchas gracias.